Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaacs, de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal del Sol Telepacífico, con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión. Hoy vamos a hablar con una poeta brasileña que está en Colombia, ha venido a contarnos sus experiencias de hacer varios recitales, la poeta Susana Vargas. Ella es de los límites con el Uruguay, es de Río Grande do Sul, es gaucha, nació en una pequeña ciudad, Alegrete, y vamos a hablar de la poesía de Susana aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí con la poeta brasileña Susana Vargas, como ella nació en Alegrete, en la frontera con Uruguay, ella nació en un ambiente bilingüe y con un contacto muy íntimo con la lengua española. Entonces quiero preguntarte, Susana, sobre esa relación con la lengua española y lo que pudo haber significado después para tu formación como poeta y tu formación literaria. Bueno, como ya te he hablado, voy a intentar hablar el español, ¿sí? Ahora casi un portuñol porque estoy hace más de 40 años en Río de Janeiro, entonces ya hago cambios incambiables. No sé si hay esa palabra, si existe, pero no. Es que crecí en Quaraí, es una ciudad fronteriza de Uruguay, donde no teníamos librerías en la ciudad. Entonces, pero las había en Artigas, ¿no? Cruzábamos un puente y ahí teníamos cines, librerías y todo lo que una ciudad tendría que tener, y Quaraí no había eso ahí para nosotros. Y mi padre compraba sus libros en Artigas, todos en español. También el convivio con amigos de ahí, todo, bueno. Es que casi soy bilingüe. A los 18 años vine para Río de Janeiro, hablé y todo, siempre hablé y casi pensé en español. Ese es el resumen de mi herencia. Pero la herencia literaria, por ejemplo, viene de 3 españoles, los españoles de oro, ¿no? Que son Lorca, García Lorca, Machado, y Juan Ramón Jiménez. Son los 3 poetas que he leído de niña. Muchas veces no los comprendía. Cuando 8 o 9 años me encantaba oír más que comprender, porque la poesía es el oído a que le llega primeramente, ¿no? Las palabras y la cadencia, el ritmo. Y entonces los leía sin comprender. Y después, a medida que iba entendiendo, me iba gustando cada vez más. Y ahí esos son mis contactos primeros con la poesía y con la lengua española escrita. Y después de los 18 años tú te vas a vivir a Río de Janeiro, donde has hecho prácticamente 40 años toda tu carrera. Y lo que quiero preguntarte es, tu poesía empieza a surgir en Río o antes, y cómo comienza tu proceso con la poesía. Bueno, de tanto leer poesía, que leía mucho, claro que no solamente los españoles, ¿no? Yo empecé a escribir ya con 8 o 9 años, eso es lo que hace todo niño, adolescente que quiere expresarse, ¿no? Y ya tenía mis cuadernos. Cuando vine a Río ya tenía libros hechos, bueno, que no estaban publicados, algunas cosas. Vine a Río, hice la universidad, fui a la universidad, hice letras. Y bueno, ahí ya empecé a ver con más realidad lo que era el mundo literario y la poesía y todo lo que uno quiere
y tiene que hacer cuando quiere publicar y bueno, tomar esa palabra de poeta, ¿no? Como para sí. Y eso pasó en la universidad, cuando empecé a madurar cosas y publiqué un libro muy tempranito. El primer libro no lo nomeo porque no me gusta, pero después me fui, creo que hice algunas cosas en esa área. Bueno, tienes una experiencia muy importante en la labor, dijéramos, de traer poetas, de convivir con poetas, de hacer una revista de poesía como la que fuiste editora en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, Poesía Siempre. Y lo que te quiero preguntar de esa convivencia con tantos poetas brasileños y preparaste entre otras cosas una antología de la poesía latinoamericana. Sí. ¿Qué significó para ti todo este periodo? Que nos cuentes en tu obra poética. Bueno, este fue un periodo muy rico, que lo debo a mi formación en literatura y también a la lectura, claro, que acompaño desde mucho la literatura latinoamericana y también la brasilera, por supuesto. Y fue un periodo rico porque al editar una revista aprendí lo que era hacer una revista en la Biblioteca Nacional. Y los 10 primeros años de la Poesía Siempre, yo y algunos poetas muy conocidos, creo que incluso en Colombia, claro, Ferreira Goulart, Afonso Romano de Santana, Antonio Carlos Sequín, Iván Junqueira, son los poetas de ahí. En ese momento nos reunimos y pensábamos una revista, cómo sería. Y entonces fue un periodo de grande investigación de lo que se hacía en Brasil y en América Latina. Yo ya la tenía porque dicté clases de literatura hispanoamericana algunos años, 8 años al menos, 8 o 9 años. Y yo ya tenía algo, pero hacer una revista me dio casi una maturidad para pensar la poesía, pensar el lugar de la poesía en América Latina, en Brasil y en el mundo. Sí. Una experiencia extraordinaria. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí con la poeta Susana Vargas. Bueno, seguimos aquí con la poeta brasileña Susana Vargas, que nos está visitando. Es bueno decir que la poeta, además de una obra muy importante, dirige un proyecto que es modelar, dijéramos, no solamente en el Brasil, sino creo que para América Latina, que es la Estación de las Letras, que hablaremos en un próximo programa con ella exclusivamente de esa importante experiencia, de sus labores en la promoción de la lectura y sus labores como curadora de bienales del libro, lo que aquí nosotros conocemos con el nombre de Ferias del Libro. Pero vamos a hablar de su poesía. Hay un libro muy bello que hizo Susana, que es que en portugués se llama O Amor es Vermelho, que traducido sería El Amor es Rojo, y es un bello libro, además de los poemas, del poemario que lo componen. Es un libro hecho con un fotógrafo que ilustra la temática de lo que está contenido en el libro. Y bueno, es un trabajo extraordinario el que hay aquí. El amor siempre ha sido una de las fuentes inagotables para la poesía, se lo puede decir de muchísimas formas, y siempre en todas las épocas se hacen cosas extraordinarias alrededor del amor. Para empezar, Susana, ¿cómo surgió el proyecto de este libro? Porque finalmente están los poemas, pero también está toda la composición y todo. ¿Qué te animó a hacer un libro tan hermoso como El Amor es Rojo? Hacía mucho tiempo quería publicar algo con fotos, con imágenes, que me parecen muy sugestivas. Se diría sugestibles. Muy sugestivo. Sí, sugestivas, ¿no?
Y el peligro que tenía yo era que la imagen reprodujera el poema y así se lo tornaría un poco obvio. Sí, sí. Como este, por ejemplo, El amor en el mar. Eso. Ahí son dos delfines. Sí, ahí tengo, por ejemplo, dos delfines, pero el poema no habla de delfines, Sino pero habla del amor, que puede ser también entre dos delfines o entre cualquier ser vivo, sí, ¿no? Y el poema es muy bello, el deseo es azul, es verde como el agua nada más es que un arco iris donde se encienden las llamas frías al acaso de nuestros sexos. Y eso puede ser tanto para seres humanos como para animales, eso es lo bello. A mí me parece que la foto es extraordinaria para este poema. Pero hay otras cosas aquí uno que me llama muchísimo la atención, que es se llama Legado, y que precisamente está ilustrado con una foto de dos ancianos todavía abrazándose, una cosa muy amorosa, que dijéramos es como de parte de Susana, hay una reflexión de lo que es el amor de manera, en todas las formas, muy completa, que es un poco lo que yo creo que... Sí, ese poema, por ejemplo, habla de ese amor, pero general, ¿no? Y claro, me gustó Los ancianos porque uno piensa siempre en el amor para jóvenes. Se habla en el amor, se piensa en una pareja de jóvenes, ¿no? Y los ancianos están ahí y se aman, y el amor no tiene edad también, ¿no? No tiene. Entonces creo que me gustó el modo como hicieron el casamiento entre fotos y poemas. Eso era lo que quería que no hubiera nada mucho obvio. Que no hubiera. Yo quiero para nuestros televidentes que leas que ya hemos mostrado, que se llama Legado, que está un poco en la visión que acaba de decir Susana, de que el amor no tiene edad, no tiene tiempo, no solamente puede ligar pues a la juventud. El amor es para todas las etapas del ser humano. Sim. Legado. Aos amantes é dado o dom de cozinhar futuros e de tombar passados. Deu-lhes a vida que os alimenta, o sonho e nada mais. Aos outros deu a esperança, objetivos, o silêncio luminoso das estátuas. Aos amantes o gesto, o movimento, a cor, às vezes possível de encontrar. Pues para nuestros aquí al vuelo a los amantes les es dado el don de cocinar el futuro, el don de cocinar el futuro y de derrubar el pasado, de derrumbar pasados. Se les dio la vida que los alimenta, el sueño y nada más. A los otros les dio esperanza, objetivos, el silencio luminoso de las estatuas. A los amantes el gesto, el movimiento, el color a veces posible de encontrar. Una cosa muy bella de este libro, de Susana. Tienes otro que son los cuadernos de otoño, donde hay algunos poemas muy hermosos. Hay uno que se llama Momento, que me parece extraordinario porque tú juegas con lo que significa el mundo de los libros y la biblioteca y la vida cotidiana. Y esa es mi pregunta. Es decir, yo siento en tu poesía un juego muy hermoso entre el mundo y tu vida cotidiana. Aquí, por ejemplo, estás más preocupada por el punto del arroz que por toda esa sabiduría que hay en esa biblioteca donde trabajaste tantos años. Lo más importante, dices aquí, es acertar en el punto del arroz, sí. Cosa en la que no te van a ayudar los libros, ni la biblioteca, ni los intelectuales, sino el punto del arroz. Y ese poema me gustó muchísimo porque expresa de alguna manera ese juego que hay en tu poesía, entre la afuera y esa vida cotidiana, que es todo lo que quiero que nos cuentes cómo es, sí. Tú sientes. Sí, es que creo que el origen de lo que escribo está en mi vida práctica, está. Tanto lo que escribo para poesía, como para niños, como los ensayos que hago también, todo está en consonancia con mi vida práctica.
Ese es el punto quizás. Y la origen es el cotidiano, es, ¿cómo te voy a decir? Una forma de estar, porque me parece que lo más importante sí es la vida que uno vive, y de ahí es que los libros te informan, te forman también, te informan. Claro, tú lo lees y estás más grande, se dice más grande, ¿no? Sí. Más grande, ¿no? Te llenas, ¿no? Pero sin esta es una mirada hacia el mundo donde estás, a las cosas, sin la sensibilidad para ver el cotidiano y el mundo, creo que al menos en mi poesía no sale. La retiro de todo. De la cocina, me encanta cocinar, por ejemplo, ¿entiendes? Y me di cuenta una vez, ese es un poema claro, claro que cuando haces un poema lo transformas en otra cosa, sacas del cotidiano, pero lo iluminas para todos, ¿no? No es un poema solo tuyo cuando lo haces, cuando lo trabajas. Y entonces me di cuenta en la biblioteca, por ejemplo, conocí grandes personas y conozco grandes intelectuales y personas, bueno, y a veces no todos se dejan tocar por la poesía de su vida práctica, que es de ahí que sale todo. Sin eso no existís, puedes publicar 10 libros, 20. De la experiencia vital, de la realmente vivida, como decía Proust. Hay un poema. La vida realmente vivida. Sí. Hay un poema muy lindo de una poeta brasileña contemporánea, Marginal, una poeta, en que dice, es muy pequeño, lo voy a ilustrar porque siempre me recuerdo de ella cuando pienso en esa vida práctica y en la teoría, ¿no? Dice así: voy a decir en portugués porque ya está muy difícil traducirlo de pronto. Falas muito de Marx, da divisão de tarefas, do trabalho de base, mas quando te levantas, nem a cama fazes. Y hablas mucho del mar, de la división de tareas, el hombre, pero cuando tú te levantas, ni tiendes la cama. Sí. Es un reclamo profundo. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos a esta interesante charla con la poeta brasileña Susana Vargas. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con la poeta Susana Vargas. Ya en el final de nuestro programa, Susana, quiero preguntarte un poco tu relación con los movimientos, tu poesía y los movimientos, digamos, culturales, sociales, porque yo veo al Brasil de hoy, por nuestra proximidad generacional, uno de los países donde hay un anhelo de cambio que está siendo realizado. Es decir, eso hay que reconocérselo al Brasil, hay muchas cosas. Y tú has sido también militante, has crecido en esa esperanza que se abrió paso en las últimas 2 décadas en el Brasil. Entonces yo quería preguntarte un poco tu relación con ese proceso tan interesante, complejo, con dificultades que vive hoy tu país, ese gran país de América Latina que es el Brasil. Bueno, mi relación es una relación de trabajo y un trabajo en que en esos últimos años de gobierno, por ejemplo, abrió espacio, el gobierno abrió espacio para la creación, en verdad, la creación, los libros. Entonces, mi relación con todo es una relación de trabajo, de tener espacio para trabajar, ¿no? Y así pude trabajar en la Estación de las Letras, por ejemplo, con las oficinas, con los maestros, un poco abriéndoles espacio para aprender un poco más acerca de la lectura, porque lectura es el gran nudo, el gran problema de Brasil, ¿no? Pero creo que
en eso trabajé bastante y sigo trabajando desde siempre, pero yo he visto un crecimiento grande en esa área, oportunidades también a las publicaciones, a los poetas. Bueno, eso he visto y participo de ese proceso que todavía, claro, se va perfeccionando. Y como Brasil es un país de dimensiones continentales, mi colaboración es viajando y haciendo, bueno, trabajando en talleres con los maestros y en oficinas de creación y de lectura. Ese es mi trabajo con lo que colaboro con la construcción. En ese gobierno, por ejemplo, se liberó, por ejemplo, los impuestos del libro en Brasil. Eso fue un gran avance, ¿no? Claro que todo en esta área cultural es muy lento, ¿no? Bueno, ahora pensando en lo mío, creo que de la forma alternativa, porque Estación de las Letras es un espacio alternativo, colaboramos en esta construcción formando lectores para que comprendan mejor. La labor de promoción de lectura que ha sido un trabajo que has hecho toda la vida. Eso. En talleres por todo el país. Eso sí. Y ha habido mucho respaldo, dijéramos, de las nuevas políticas para que... Bastante. Recursos, sí. Hoy, por ejemplo, el gobierno compra más del 60% de la producción editorial del país y lo selecciona y los distribuye en bibliotecas y bueno, hay que hacer más, hay que formar los maestros, pero todo un trabajo que no lo hacemos de la noche al día, ¿no? Una pregunta te quiero hacer. Yo he leído en algunos informes los índices de lectura del país que más lee en América Latina es Argentina. Argentina está creo que en 9 libros habitante por año. Eso es un indicativo. Brasil está en este momento ¿en qué cifra? Ay, no me pidas cifras. Soy horrible con cifras, pero no avanza poco todavía. Yo creo que 1.8, 2 igual al año. Que Colombia. ¿Sí? Colombia está ahí, 1.8. No sé si estoy siendo optimista, pero ya he oído que es un indicativo muy bajo realmente. Muy bajo, si se compara con los indicativos, por ejemplo, europeos, norteamericanos, japoneses. Claro. Es un indicativo de que la gente lee poco. Sí. Es que también para Brasil, por ejemplo, es un país con 220 millones de personas. Es la mitad de la población del continente. Sí. Bueno, son temas que podríamos hablar más extensamente en otros programas con la poeta Susana Vargas. Te agradezco por estar aquí en nuestro programa y a ustedes los espero en una próxima oportunidad. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.